Vamos a desarrollar en esta ocasión la lección 3.7 paralelismo dados segmentos proporcionales parte 2. Vean el problema inicial, dice en el triángulo ABC los puntos D y E están sobre AB y AC respectivamente, de tal forma que satisfacen la proporción lado pequeño sobre el resto es igual al lado pequeño AE sobre el resto, es esto. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que el segmento DE es paralelo a BC. Vean cómo se limitan ellos. Que si tenemos proporción entre el lado pequeño y el resto sobre el lado pequeño y el resto, entonces también se cumple la proporción lado pequeño sobre el lado grande, el lado pequeño sobre el lado grande. Eso lo vimos en la lección anterior. Entonces de ahí deducen que el segmento que une el punto D con el E es paralelo a BC. Yo voy a hacer mención obviamente a eso, pero sin embargo vamos a escribir un poquito más para que tenga un poquito más de sustento y usted comprenda un poco mejor las cosas. Esta información es proporcionada ya por el enunciado, es decir, hipótesis. A lo que queremos llegar es que el segmento DE es paralelo a BC. A eso queremos llegar, a que DE es paralelo a BC. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Bien, si cumple esta proporción del lado pequeño ser sobre el resto es proporcional al otro lado pequeño sobre el resto, entonces cumple la otra proporción. El lado pequeño AD es sobre el lado grande AB, vea, sobre el lado grande AB, también tiene la misma razón al lado pequeño AE sobre el lado grande AC. Entonces, si estos lados son proporcionales, fíjense bien, si aquí puede ver usted dos triángulos, el pequeño y el grande. Entonces, si yo tengo dos lados proporcionales y el ángulo de acá, vea, es compartido, entonces los triángulos son semejantes. El triángulo que ABC es semejante al triángulo pequeño ADE. ¿Por qué es semejante? Por cumplir el criterio de tener dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, lado, ángulo, lado, ¿sí? Por ese criterio, lado, ángulo, lado, sé que los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, quiere decir que los ángulos correspondientes son iguales. ¿Qué quiere decir entonces? Fíjense que este ángulo de aquí, vean, este ángulo de aquí es correspondiente a este ángulo. Y esos son iguales. Entonces decimos que el ángulo ADE es igual al ángulo ABC por ser correspondientes, ya que son semejantes. Entonces, y aquí viene ya la parte final. ¿Se recuerda la definición de rectas paralelas? Si en dos triángulos que está uno sobre el otro, recuerda, si tenemos estas las vamos a asumir como rectas, ya va a ver, como rectas. Si dos ángulos correspondientes, si los ángulos correspondientes son iguales, significa que las rectas son paralelas, o al revés, recuerde, cuando las rectas son paralelas, los ángulos correspondientes son iguales. Entonces aquí le damos vuelta a la tortilla. Entonces venimos, por lo tanto, la recta BD, el segmento DE, es paralelo a BC. ¿Por qué? Por ser los ángulos correspondientes iguales, esto que ya teníamos. Recuerde, si los ángulos correspondientes son iguales, las rectas son paralelas. Y si le dijeran que las rectas son paralelas, pues los ángulos correspondientes son iguales. Eso sería todo.